Titular este discurso bienvenida, el economista ante el problema de la corrupción. En términos del Poder Judicial, lo que encontramos son noticias de que están saliendo constantemente audios y más audios y más audios de jueces que están transando con el derecho. El derecho en economía se entiende como la base institucional a partir de la cual la economía puede funcionar. El mercado puede funcionar con base en que haya instituciones sólidas, pero si el derecho mismo, si esta base institucional, si aquella condición que nos permite hacer de modo razonable, eficiente, nuestras transacciones, se convierte ella misma en un bien transable, entramos a un grave problema. Se le está quitando la alfombra a lo que es el sistema económico. Pero no solo está el Poder Judicial, encontramos también constantes noticias de tráfico de influencias en el Congreso, tráfico de votos también se podría decir. Es una situación complicada. Recientemente, no hace mucho, estalló el escándalo de Odebrecht, esta empresa brasileña que pues al final ha comenzado a destaparse que cada vez más y más gobiernos y más funcionarios han estado involucrados con la misma. Entonces, esto no es una situación coyuntural. Odebrecht es simplemente una oportunidad para descubrir buena parte del problema de corrupción que tenemos. ¿Pero acaso es la única empresa que está relacionada con este tipo de acciones corruptas? ¿O los funcionarios que han sido descubiertos son acaso los únicos funcionarios que realizan este tipo de cosas? Bien puede ser que Odebrecht sea la punta del iceberg. Tal vez una punta grande y notoria, pero no el iceberg completo. Asimismo, respecto del Poder Ejecutivo, ¿qué podemos decir de nuestros últimos presidentes? Entre nuestros últimos presidentes tenemos los que han estado en la cárcel, que están investigados, que han sido vacados. Entonces, es un escenario que debe llevarnos a una reflexión responsable. Una reflexión responsable sobre lo que nosotros como economistas tenemos que hacer en la sociedad, especialmente en un contexto tan difícil como este. El fin práctico último de la economía es el desarrollo económico, que las naciones se desarrollen. Y ahí viene la cuestión de cuál es el factor que está detrás del desarrollo de los países. Esta pregunta se han hecho dos académicos, Daron Acemoglu y Robinson, en su libro ¿Por qué fracasan las naciones? Why Nations Fail, de 2012. Y lo que ellos concluyen es que la razón o el factor fundamental que determina por qué unas naciones prosperan y otras fracasan son las instituciones. Y de entre las instituciones, la corrupción es algo que las corroe, que las debilita, que las distorsiona. En consecuencia, si la base de desarrollo de los países son las instituciones y la corrupción corrompe las instituciones, enfrentar la corrupción es crucial para construir un auténtico desarrollo económico. Aquí no hablo meramente de un crecimiento coyuntural porque en cierto periodo subió el precio de los metales o porque eventualmente hubo un boom de la construcción, sino un auténtico desarrollo sostenible, ¿no? Con crecimiento económico, pero también con elementos de equidad social, instituciones sólidas, etc. Entonces, todo esto debe llevarnos a una reflexión. Como último dato de contexto, cabe mencionar que en el año 2004, la institución International Transparency, Transparencia Internacional, que es la ONG más importante del mundo en el análisis y acción sobre el problema de la corrupción, lanzó un reporte, repito, en 2004, en que en específico en la página número 27 ponía un cuadro de la cantidad de dinero que se estimaba, estas son estimaciones porque no se puede saber con certeza, que se estimaba que habían sido robados por determinados presidentes. Y nuestro país estaba en el ranking, nuestro país estaba en el top 10, ahí Perú destacando, haciéndose presente. Estábamos en el puesto número 7, ¿no? Con quien fue presidente en la década de los 90. Y lo que consigna el reporte Transparencia Internacional es un monto de $600 millones
como estimación del robo. Por supuesto, estas son estimaciones. Y esa es una dificultad con el estudio de la corrupción. La corrupción por su propia naturaleza es una actividad oculta. Yo como economista, si quiero hacer una investigación sobre la política monetaria, puedo entrar a la página del BCR y descargo una data de la tasa de interés a lo largo de los meses o años. Puedo descargar una data del PIB o de las exportaciones de cobre, por ejemplo. Pero no tengo un esquema para descargar de una fuente oficial consolidada una data sobre corrupción. Entonces, hay unas dificultades, por eso estas instituciones se basan en estimaciones, en índices, en aproximaciones. Pero hay algunos datos que son claros. Por ejemplo, se ha encontrado que para diciembre de 2017, según estadísticas del Poder Judicial, se han registrado 27.020 denuncias de corrupción de funcionarios en todo el país. 27.020. Esto es un problema grave. A veces los medios de comunicación nos dan la mirada de que como que el sistema funciona bien, pero hay unas bad apples, ¿no? O algunas manzanas podridas, entonces algunas personas que son corruptas dentro de un sistema que en general es bueno. Pero acá nos encontramos con que 27.020 denuncias no es poco, no es algo que sea simplemente una excepción, una nota al margen, es un número significativo y tiene un significado no solo cuantitativo, sino cualitativo de la estructura de las cosas. Y aquí hablo solo de denuncias, es decir, ¿qué hay de todos esos casos que no se denuncian? Por ejemplo, casos en que el corrupto y el corruptor se llevan bien y entonces no hay necesidad de denunciar. Porque, ¿cuándo se denuncia la corrupción? Dos escenarios. Uno, que haya una persona muy honesta que sea capaz de denunciarlo, porque tenga principios, y la persona que sea capaz de hacer eso se va a ganar problemas. Así que, en cierto modo, tiene que ser medio heroico, y eso no es tan común. Y la otra alternativa es que por algún acto de corrupción se haya perjudicado a una persona y esa persona denuncie esa corrupción. Pero entonces nos encontramos que puede haber el escenario en que el corrupto y el corruptor se llevan bien, no hay ninguna parte afectada que directamente se anime a denunciar, así que la cifra es más alta. Esto de 27.000 es simplemente una subestimación del problema, pero de todas maneras es un dato duro. A este respecto, quiero citar pues las palabras de Alfonso Quirós, este investigador peruano que escribió ese extraordinario libro titulado La historia de la corrupción en el Perú, publicado en 2013. Este investigador, Alfonso Quirós, nos dice lo siguiente en la página 31 de su libro. Tras completar un estudio inicial sobre el notorio mal uso de fondos públicos en la temprana era del guano, él hace un estudio histórico, está hablando ya del siglo XIX, ¿no? El boom del guano. Mis posteriores investigaciones continuaron detectando múltiples escándalos de corrupción de honda huella en la memoria colectiva peruana. Noté entonces que en el Perú la corrupción no era algo esporádico, sino más bien un elemento sistémico, enraizado en estructuras centrales de la sociedad. Sin embargo, una limitación crucial estorbaba el examen exhaustivo de cómo el abuso de la corrupción influyó en la evolución histórica de un país subdesarrollado. Me parecía que faltaba un marco analítico adecuado para evaluar un difundido fenómeno que la mayoría de estudiosos consideraba anecdótico, intratable por lo espinoso y hasta de cierta utilidad práctica. O sea, ¿qué nos está diciendo Quirós aquí? Que se está encontrando con que la corrupción es un problema estructural del desarrollo de nuestro país, un limitante. Estudio de la corrupción, el gran limitante que se encuentra es la falta de un esquema teórico para abordar esto. Una cosa es la evidencia periodística, tal vez, ocasional. Una cosa es tal vez los reportes que salgan ocasionalmente en una situación u otra, pero hacer un estudio sistemático de la corrupción requiere de un marco teórico sólido, y es ahí donde el economista puede aportar. Existe, por ejemplo, una rama conocida como economía de la corrupción, el estudio académico del fenómeno de la corrupción con los conocimientos de los economistas. No es solo una cuestión de abogados o de políticos o de periodistas. Los economistas podemos contribuir a investigar esto. Y es que la corrupción tiene
un impacto económico y una significancia económica crucial. Y solo para ir contextualizando esto, nos encontramos con que, de acuerdo con el ranking del Foro Económico Mundial 2017-2018, nuestro país se encuentra en el puesto 89 de 137 en la categoría de pagos irregulares y sobornos. El puesto 1 es el más transparente, o sea, el que sería más competitivo. Entonces nosotros encontrarnos en el 87 de 137 es que estamos atrás. Asimismo, de acuerdo con el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional, con datos del 2017, nos encontramos en el puesto 96 de 180. Nuevamente, el número 1 es el país con más transparencia. Entonces nosotros estamos rezagados hasta el puesto 96. En estabilidad macroeconómica, en el índice de competitividad global, solemos estar bien. Incluso estamos en buenos puestos si uno revisa reportes anteriores. Por ejemplo, la inflación se ha mantenido baja y todo eso. Pero ¿por qué no somos un país tan competitivo? ¿Qué es lo que nos está limitando? Que esos índices de competitividad toman también en cuenta el factor institucional, el pilar institucional, y es ahí donde nos vamos abajo. También nos vamos abajo en infraestructura, porque tenemos poca infraestructura, brechas grandes de infraestructura e infraestructura de mala calidad. Pero, ¿de dónde nace esa infraestructura de mala calidad? En gran parte de la corrupción, que se hacen las cosas con costos inflados y no se ve un verdadero análisis técnico. Entonces, para ir cerrando, quiero dar el dato de que, de acuerdo a la Defensoría del Pueblo, se ha estimado que anualmente el costo de la corrupción en términos de lo que el Perú pierde por este crimen, por este problema, es alrededor de 13.000 millones de soles. 13.000 millones de soles. ¿Cuánto se podría hacer con eso por el desarrollo de nuestro país? Entonces la corrupción tiene implicancias económicas y los economistas tenemos que comenzar a ser conscientes de esto desde nuestra perspectiva profesional, difundir el problema, enfrentarlo, nosotros mismos vivir una vida ética a todo nivel, en todos los ámbitos de nuestra profesión, para también ir cambiando esto, porque, digamos, el cambio empieza también por uno mismo, pero también se trata de saber que hay un problema estructural y que tenemos que contribuir, y también como colegio de economistas. Se trata de una responsabilidad social con la sociedad civil. No es que necesariamente las estructuras del Estado lo vayan a solucionar, porque ellos son los mismos que están implicados en el problema. Una esperanza es que los colegios profesionales, como en cierto modo entidades de la sociedad civil, aporten a que esto se solucione. Muchas gracias.